Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a atender un tema bastante importante acerca de nuestras pasiones y pues recordemos que estos elementos son los que nos ayudan a plantearnos nuestro camino, nuestro propósito de vida, nos ayudan a enaltecer también el camino de otros y hacer más próspero este camino para las demás especies. Entonces es algo fundamental de nuestra evolución, no tiene que ver con nada mágico, simple y sencillamente es la forma en la que las especies en el planeta Tierra funcionamos. Siempre tenemos que ir avanzando, ¿no? Entonces, generalmente nuestras pasiones tienen que ver con lo que más nos gusta hacer. Y bueno, muchas personas se han de preguntar, oye, pero si a los asesinos les encanta matar, entonces esa es su pasión y estás exhortando a que lo sigan haciendo. No. Todo lo que tiene que ver con actos delictivos, en realidad no es que sea su pasión hacer eso, es que tienen una deformación dentro de su persona. O sea, todo lo dañino no viene realmente así, no te va a permitir avanzar, te va a hacer que te sigas atascando. Entonces ahí te puedes dar cuenta que en realidad no es una pasión, en realidad no estás amando lo que estás haciendo, solamente tienes una deformación en tu personalidad, en tu forma de percibir la vida, en tu forma de percibir el amor. El amor es otra cosa muy diferente que te permite avanzar, que te permite respetar la libertad de otros, y si no cumple con estas características, entonces no es amor, entonces no es un propósito de vida, porque tu propósito de vida jamás va a impedir que las demás personas hagan lo que les gusta hacer, y obviamente jamás va a impedir la evolución de las demás especies, va a seguir el flujo de estas, ¿no? Entonces ese es un punto muy importante, una característica muy importante para saber cuáles son realmente nuestras pasiones y cuáles están disfrazadas de nuestras pasiones o de las cosas que supuestamente amamos, para poder pues atenderlas, ya sea ir a terapia, incluso al psiquiatra si es necesario, pero sí es importante que tengas bien claro que tu pasión apunta hacia el avance, como es una regla general en todas las especies. Parte triste de estos casos en donde la gente tiene miedo a seguir su pasión porque tiene miedo a que va a poner su integridad física en riesgo. Eso es demasiado triste y tiene que ver con todos. O sea, en realidad que un biólogo no pueda seguir protegiendo a cierta especie porque sabe que lo van a matar, o que cierto periodista no pueda hablar de lo que le gusta porque sabe que lo van a matar. Y en el caso puntual también de los cineastas, que traje estos dos ejemplos, tanto de Pasolini como de Kubrick, eso es un problema que nos importa a todos y que tiene que ver también con nuestras pasiones y con cómo servimos a nuestra sociedad, porque recordemos que como especie estamos aquí para servirnos entre todos, y a medida que más sirves en la sociedad, más satisfecho te sientes, más estás mejor contigo mismo, ¿no? Entonces es importante atender estos problemas, porque obviamente la gente que está en esa situación, que le están matando por su libertad de expresión, no tiene tantas herramientas para luchar, está usando todo su potencial para defenderse, para que no lo maten. Entonces ahí es cuando entra la otra parte de la sociedad, la que está bien, la que está funcionando bien con sus pasiones. Por ejemplo, si tú eres exitoso haciendo pies, entonces es justamente, a ti te está yendo bien, entonces te toca ayudar a esta persona que también quiere hacer valer su pasión, y con esto también servir a la sociedad, ser próspero, etcétera, etcétera. Y pues tú, que ya te está yendo bien, es el signo adecuado para que entiendas que tú tienes también que apoyar a las demás personas a que lo logren, no porque seas Jesucristo o un gurú mágico, sino porque es responsabilidad de todos atendernos para que vayamos haciendo más rápido el proceso de evolución y más sano. Porque si no, pasan tragedias como lo vemos en este ejemplo que les traje de estos dos directores tan polémicos en la historia tanto de sus naciones como de todo el mundo, y que son sus muertes todavía siguen siendo un misterio, aunque en realidad no es un misterio, las piezas están más que claras. No es casualidad que su muerte haya sido justamente en los años de estreno de estas grandes películas. Empecemos con Pasolini, donde también él no solamente fue asesinado por su película Salo, sino también fue asesinado por su libro Petróleo, donde describía y ponía en el ojo público
cómo habían sido orquestadas los asesinatos de gente clave en la economía de Italia, como es el caso de uno de los petroleros más exitosos, como es el caso de periodistas. Entonces, todo este capítulo de ese libro justamente lo toma un senador e impide parte de su publicación. Después ya lo libera, y justamente este senador tuvo que ver dentro de las investigaciones de su muerte, de quién había orquestado el asesinato, pero obviamente como no había las pruebas suficientes, pues salió impune. Pero ciertamente, pues obviamente tiene algo que ver ahí. No es casualidad que justamente haya tomado específicamente el capítulo donde él habla acerca de estos asesinatos. Entonces también vemos que durante la filmación de su película, y principalmente antes de sacarla, le secuestran cintas de la filmación. Entonces vemos que no es coincidencia, que obviamente estaba poniendo muy incómodo a un nicho de la población que estaba muy interesada en seguir con el poder, en seguir con el sistema, el mismo sistema que él estaba exponiendo en su película. Y ha sido catalogada, Salo, 120 días de Sodoma, como una de las películas más grotescas, asquerosas, terroríficas y un montón de cosas morbosas que le busca a la gente que no tiene nada que hacer. En realidad tiene un sentido el que haya incomodado al espectador, porque era, ok, ve este filme, ve cuánto asco te da, imagínate el asco que da que tú seas víctima de este tipo de pedófilos. Imagínate qué asco da ser parte de estas personas que están detentando el poder actualmente en Italia. Imagínate qué asco. Entonces era como un call to action para que se detuvieran todas estas atrocidades, y de una forma muy desesperada. O sea, todos los recursos que se usaron eran algo desesperado para poder evidenciar este tipo de comportamientos y poner un hasta aquí. Su muerte como tal tiene varios gaps dentro de la investigación. El primero es que iniciaron comentando con que el culpable y al que habían metido a la cárcel justamente por esta situación era una persona que se llama Pelosi, que había contratado para tener relaciones sexuales, y que supuestamente él se había negado a tener relaciones con el director cuando este ya le había pagado, y pues por eso decidió agredirlo. No se le echa la culpa totalmente a Pelosi, porque descubrieron que había un suéter de una tercera persona en el carro. Pero después de que Pelosi sale de la cárcel, ya pasa muchísimo tiempo, él por fin agarra el valor para salir a una emisora y decir que justamente él no tuvo nada que ver con la muerte de Pasolini, que el acto sexual se había hecho durante cuando él le pagó, que todo ese trueque había sido efectuado, sino que cuando Pasolini sale del carro donde habían tenido el acto, lo atacan 3 personas que le empiezan a gritar cerdo comunista, que le empiezan a gritar homosexual y que lo empiezan a desfigurar y a darle una muerte muy trágica. Entonces, él comenta que justamente se vio amenazado por estas personas que incluso amenazaron a su familia, y que él tenía mucho miedo de decir la verdad, pero pues que claramente él no había sido la persona que lo había matado. Y obviamente tiene todo el sentido del mundo, pues esta persona, Pasolini, tenía muchísimos enemigos, estaba poniendo incómodo a todo un sistema que estaba tan aferrado a seguir con el poder, que obviamente generaba este tipo de atrocidades. Lo triste aquí es que había muchas personas que sabían la verdad. Justamente cuando fue el asesinato, y Pelosi lo comenta, había muchos espectadores viendo desde las ventanas de su casa lo que estaba pasando, y nadie salió a decir lo que realmente había ocurrido. Y eso es muy triste, es lo que precisamente se pretende cuidar justamente en el siglo XXI, para que esto ya no siga ocurriendo, para que no sigan quedando impunes estos casos, y justamente para que ni siquiera tengamos que llegar hasta ahí. O sea, una persona por tener esta libertad de expresión, por echarle todas las ganas y toda la pasión a lo que hace, porque eso es lo que hacía Pasolini, le echaba todas las ganas, a pesar de que tal vez desde un inicio no tuvo todas las herramientas para poder ejercer su profesión, tuvo que vivir diferentes carencias, tanto económicas, sentimentales, para poder ejercer, para poder llevar estos filmes a la pantalla y poder aportar algo a la sociedad que de verdad cambiara el rumbo de la evolución de Italia. Y qué triste que justamente esas personas las maten y nadie diga nada, cuando están aportando tanto a cada uno de nosotros.
En el caso de Kubrick, pues tenemos la película de Ojos bien cerrados. El director también falleció después de sacar esta película, de terminar esta película. Entonces, justamente él ni siquiera disfruta todas las situaciones que vinieron después del estreno. Justamente él también deja inconclusa la película Inteligencia Artificial, se la deja a Steven Spielberg. Y bueno, la verdad es que la realidad de su muerte está bastante también triste, porque es otro genio que se esforzó muchísimo por llevar su pasión al máximo para poder servir a muchas personas con lo que hacía, para poder evidenciar sistemas, para poder generar cambios estructurales. Entonces, en Ojos bien cerrados vemos todo el giro hacia los Illuminatis, que bueno, en ese tiempo sí era una situación polémica, porque no había mucha gente que se atreviera a hablar de eso. Recordemos que no había internet, no había tantos medios de comunicación como ahora, entonces era un acto de valentía salir a hablar de eso, pero la película en sí no habla tanto sobre los Illuminati, sino acerca de cómo lastiman todos los cultos, no forzosamente Illuminati, sino todos los cultos que tienen que ver con gente que detenta el poder y que quiere manipular a más personas de acuerdo a sus conveniencias y a sus trastornos mentales. Cuando él va a la tienda de disfraces y pasa todo este conflicto con los chinos, habla mucho acerca de cómo estaba el país en temas de pedofilia, qué tanto tenía que ver el sistema político en esto, que tan envuelto estaba, y que poco a poco esas situaciones hasta la fecha siguen saliendo a la luz, y que van lento, pero ahí van, y que él fue el primero que se atrevió a ponerlo en la pantalla grande para que nos diéramos cuenta, para hacer este call to action, a impedir que estas injusticias siguieran pasando, principalmente con niños, que era algo aterrador. Y entonces obviamente su película está muy fuerte, hay muchas escenas en donde hay muchísima información, muchos signos importantes que él pretendía exhibir justamente para incomodar a este sistema. Y pasa esta muerte de la prostituta que trata de defender al protagonista, y como vemos que llevó la prensa este caso, es lo mismo que se efectuó cuando falleció Kubrick. Se llevó casi de la misma forma. Varios críticos de cine mencionan que incluso pareciera que él mismo hizo el guión de lo que ocurrió en su muerte y lo que ocurrió con la prensa cuando él falleció. Justamente él, antes de morir, le habla tanto a Nicole Kidman como a otra de las actrices del evento, y le menciona que los van a envenenar más rápido de lo que se puedan dar cuenta. Acto seguido, pues fallece a la siguiente mañana, y obviamente deja este estrago, deja todos estos gaps legales en donde no se pudo culpar directamente a una persona del asesinato, pero las piezas están muy obvias, al igual que como están muy obvias las piezas de Pasolini. No es normal que los directores se mueran después de una película tan polémica, no es algo que pueda ser coincidencia en dos casos iguales donde se habla de lo mismo. Entonces creo que las coincidencias en este caso no existen, solamente es no querernos darnos cuenta de lo que está, no queremos sentirnos incómodos para no hacer algo, porque recordemos que si nos sentimos incómodos, pues para dejar de sentirnos así tenemos que hacer algo, y lo que preferimos hacer a veces es ignorar, y eso es lo que ya no nos podemos permitir. Tenemos que sentirnos incómodos, tenemos que sentir la desgracia del otro para poder ayudarlo. Y listo, eso sería todo. Muchas gracias. Ayuden a todos sus amigos que no puedan seguir con su pasión precisamente por estas restricciones de la libertad de expresión, siempre y cuando su pasión, ya saben, venga desde lo más profundo de tu ser, desde lo puro. Siempre va a beneficiar a la especie, a la evolución. De otro modo, pues solamente se trata de una degeneración de tu espíritu, de tu conciencia, de algo que traes mal y necesitas ir al psicólogo o al psiquiatra. Si tienes un amigo así, pues igual llévalo. Pero sí es importante que quitemos los obstáculos que están poniendo en riesgo la salud y sobre todo la vida de las personas que quieren hacer algo por la humanidad y que no pueden simplemente porque los van a matar. Muchas gracias, hasta luego.